Un saludo para todos. Espero se encuentren muy bien. Nuevamente nos encontramos abarcando temas del aseguramiento de la información y hoy queremos hablar de una sección muy importante dentro de las NIAs, que es la evidencia de la auditoría, que tiene un recorrido entre la NIA número 500 y la NIA 580. ¿Cuál es el propósito de la evidencia de la auditoría, particularmente de esta norma? Lo que se busca concretamente es establecer unos lineamientos sobre la cantidad, ¿cierto? Y la calidad de la evidencia de la auditoría. Entonces, ¿qué tanto debemos abarcar en ese trabajo y cuáles son esos parámetros para que esa evidencia sea de calidad y nos permita formar una opinión? Ahora, esto en el trabajo de auditoría de estados financieros, al establecer unos procedimientos que me permitan obtener la mejor evidencia de auditoría, repito, como lo mencionábamos hace un momento, en términos de calidad y en términos de cantidad. Ahora bien, dentro del compendio de las normas internacionales de auditoría, encontramos varias secciones que son importantes. Hoy nos vamos a enfocar en la de la evidencia, pero pues a manera de recuerdo, pues vemos que hay una sección, que es el compendio de las NIAS 200, que habla sobre los principios generales y las responsabilidades del auditor frente a su trabajo, la del compendio de las NIAS 300 y 400, que habla de la determinación de los riesgos y la respuesta frente a esos riesgos. Este que vamos a tratar hoy, que es la evidencia de auditoría, exento del compendio de normas 500, que pasan por la evidencia de la auditoría, hechos posteriores, en fin, un compendio, la sección de las NIAs usando el trabajo de otros, que es el compendio de las NIAs 600, y la parte, el entregable, que son las conclusiones y los reportes, que son el compendio de NIAS 700, y una adicional, que son las áreas especializadas que hacen parte de la NIA 800. Para nosotros, el tema a tratar hoy es la evidencia y vamos a hacer ese recorrido desde la NIA 500 hasta la 580. Entonces empecemos. La primera NIA, la NIA número 500, arranca contándonos qué es la evidencia de auditoría y cómo se obtiene esa evidencia. Primero, hace referencia a la información obtenida por el auditor. Entonces, cuando hablamos de evidencia de auditoría, pues cuando el auditor se quiere formar una opinión, debe recoger esos elementos de juicio que le permitan construir esa opinión. Eso básicamente es la evidencia. Y en esa construcción de la evidencia, pues vamos a tener que llegar a unas conclusiones. Y esas conclusiones son las que me permiten construir esa opinión y esa evidencia, pues debe ser a través de qué? De documentos fuentes, de registros contables, de estados financieros y de otras fuentes de las cuales se pueda corroborar. Miren que hasta acá, entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde podemos obtener esa evidencia de auditoría? Pues normalmente de los documentos fuentes, eso es sí o sí. Segundo, de los registros y tercero, pues de los estados financieros y adicionalmente de otras fuentes en las cuales podamos corroborar la información. Ahora bien, dentro de la obtención de la evidencia de auditoría vamos a encontrar eh, dos procedimientos, unas pruebas de control, ¿cierto? Y unas pruebas de validación de saldos. Entonces, resulta que dentro de esa obtención de la evidencia podemos encontrar dos tipos de procedimientos, unas pruebas de control, unos procedimientos sustantivos. Los dos, sin importar, me van a ayudar a formar la evidencia. Entonces, pruebas de control, pruebas de validación de saldos. Hablemos de las pruebas.
¿En qué consiste? Entonces, las pruebas que son de control, lo que buscan es establecer evidencia de la auditoría sobre qué, sobre el control interno que desarrollábamos durante la sesión anterior, y ese control interno lo que me permite es identificar esos riesgos, ¿cierto? Y mirar la efectividad de los controles que ya ha implementado la administración sobre esos riesgos. Entonces yo reviso. Recuerden que cuando yo identifico los controles de los riesgos, lo que busco es garantizar la integridad de las afirmaciones o aserciones a los estados financieros. ¿Lo recuerdan? Entonces en las pruebas de control yo hago un análisis, identifico los riesgos, reviso los controles, reviso la efectividad de esos controles. Esa es una de las principales pruebas de control, y esto lo que me va a generar que un grado de confianza sobre el control interno. Entonces, yo voy a decir, oiga, los procedimientos que ustedes tienen en términos de control interno pueden ser, considero que son suficientes, considero que son insuficientes, en fin. Y obviamente en esa evaluación, pues ya tengo, por ejemplo, mi primera evidencia para hablar de control interno. Luego viene la validación de saldos. ¿Qué hago en la validación de saldos? Pues, hombre, busco representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros. ¿Cómo puedo hacer esa validación de saldos? Primero, puedo ir al detalle de las transacciones, o segundo, puedo aplicar procedimientos analíticos. Entonces, primero, cuando hablamos de importancia relativa, ¿cierto? O materialidad, recuerden que la información contable siempre será razonable, no exacta. O sea, si buscamos información exacta, pues no podemos encontrarla. ¿Por qué? Porque está sujeta al error humano. Entonces, desde la razonabilidad, cuando hablamos de aseguramiento de la información, lo que buscamos es afirmar de alguna manera que los estados financieros que nos presentan están libres de incorrección material. ¿Qué quiere decir eso? Que si llegaran a haber errores, los mismos no podrían o no afectarían la toma de decisiones basados en esa información. Entonces, cuando hago esa validación de saldos, por ejemplo, en el detalle de transacciones y balances, pues usted selecciona como auditor, dependiendo de la importancia del área, va a seleccionar las transacciones que quiera revisar. Entonces, la revisa y va a verificar si hay o no hay errores y si esos errores son de importancia relativa. Eso sobre las transacciones, pero también lo puede hacer sobre los mismos estados financieros. Entonces, en eso consisten esas pruebas de validación de saldos, de detalle y de transacciones y balances. ¿Qué procedimientos puedo utilizar para la obtención de esa evidencia? Hay diferentes procedimientos que van desde la inspección, pasando por la observación, la investigación y confirmación, y procedimientos de cómputo y analíticos, que los vamos a explicar brevemente. Entonces, cuando hablamos de la inspección como procedimiento de obtención de evidencia, la inspección hace referencia a qué? A esa revisión que yo hago documental. Entonces, inspección, reviso toda la parte documental a nivel de documentos, valga la redundancia, a nivel de manuales, a nivel de soportes, a nivel de documentos generados desde el programa contable, en fin. Un segundo procedimiento es la observación. Dentro de la observación, como su nombre lo indica, yo simplemente me dedico a ver, a acompañar. Entonces, perfectamente puedo decir, hoy voy a estar acá con un determinado empleado y voy a mirar cómo desarrolla sus funciones. Por ejemplo, si estoy evaluando el control interno, entonces me voy con el de, no sé, tesorería, desarrolle su actividad y ahí yo le voy preguntando.
Luego tengo otro procedimiento de obtención de auditoría que es la investigación y la confirmación, ¿cierto? Esa investigación, pues, obviamente, mirando ya de manera más profunda esos elementos que considero deben ser revisados y en la confirmación, confirmaciones que pueden ser de carácter interno y confirmaciones que pueden ser de carácter externo. Entonces puedo confirmar saldos de manera interna basados en la información financiera y puedo confirmar saldos de manera externa basados en comunicaciones, por ejemplo, con nuestros clientes o con nuestros proveedores para confirmar, por ejemplo, saldos de cartera o saldos de pasivos. Y tenemos también unos procedimientos de cómputo y analíticos que son complementarios. Eso básicamente es lo que recoge esa primera NIA, que es la NIA 501. Y esa NIA 500, pues, es la que de alguna manera abre ese escenario hablándonos de evidencia para auditoría. Y de ahí en adelante, cada una de las NIAs que vamos a ver a continuación ya trata de manera específica uno o varios puntos. Por ejemplo, esta NIA 501 ya me habla de qué? De evidencia de auditoría, pero para partidas específicas. Entonces, esas partidas específicas se pueden ver desde diferentes situaciones, desde la parte de inventarios, desde la parte de litigios y desde la parte de segmentos. Partidas específicas, por ejemplo, cuando necesito revisar partidas que impliquen el control de bienes, como inventarios, como activos fijos, entre otros, esa NIA 501 nos indica qué se debe hacer en una evaluación previa del control interno específico. Entonces, si yo quiero revisar este tipo de partidas, y uno diría, bueno, ¿y por qué estas partidas y por qué no otras? Miren, tengan en cuenta que están hablando de partidas de inventarios, de activos fijos, ¿sí? Y esas partidas del activo, pues es en donde se encuentra, aparte del disponible, del efectivo equivalentes, es donde se encuentra la mayor cantidad de qué? La mayor cantidad de recursos de la compañía que uno, son para la venta o dos, ayudan a desarrollar el objeto social. Entonces, esa NIA 501 me puede trabajar desde la parte del control de inventarios. Luego, tenemos otra área que es desde el área de litigios y en ella, esta NIA 501 que me habla de partidas específicas, me dice que la totalidad de los litigios, que es un litigio, un conflicto de carácter legal, y reclamaciones en los que intervenga la entidad deben tener un control y deben tener una medición a través de pruebas. Y esos procesos deben estar ¿qué? Contabilizados y revelados. Entonces, en esta segunda parte, pues tocan algunos aspectos que son necesarios de abarcar, pero que requieren, como la mayoría de trabajo de la auditoría, requieren de unas buenas bases contables, ¿cierto? ¿Por qué esas bases contables? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de litigios y esas reclamaciones, entonces, dependiendo de qué, dependiendo de su impacto, yo voy a tomar la decisión de contabilizar y revelar o solo de revelar. Entonces, ¿qué significa contabilizar y revelar? Contabilizar es incorporar al estado financiero, hacerle ese reconocimiento y cuando hablo solamente de revelar, pues en alguno de los informes puedo comentar la situación específica. No en todos los casos, y creo que eso lo hemos hablado en contabilidad o en otras materias, no en todos los casos un litigio o una reclamación se incorpora a los estados financieros. Hay algunos casos en los que solo se revela. Eso teniendo en cuenta que un concepto técnico en donde se determine si la situación es probable, posible o remota. ¿Listo? Eso de acuerdo a esas escalas y que uno se pueda apoyar en términos de la SNIF. Ahora bien,
como estamos hablándolo desde el aseguramiento de la información, pues yo debo mirar que todos los litigios y reclamaciones no generen un riesgo de incorrección material. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la empresa tenga algún tipo de litigio y si no está incluido dentro de la contabilidad, pues pueda generar una toma equivocada de decisiones por parte de los socios. Entonces, ese es nuestro segundo ítem de esa NIA 501 de transacciones específicas y luego se habla de la parte de segmentos. Cuando se habla de segmentos, simplemente es la revisión de operaciones reflejadas en la información, la cual yo puedo comparar con cifras de periodos anteriores. Entonces, ese básicamente es un pequeño recorrido por esa NIA 501 que nos habla de confirmación de cifras específicas. Entonces, miren que la NIA 500 de alguna manera nos abre el espacio general, nos dice qué es una evidencia de auditoría, nos habla de los procedimientos de control, los procedimientos analíticos, los procedimientos sustantivos. La NIA 501 ya nos habla de esa parte de revisión de partidas específicas abordados desde tres aspectos, ¿sí? La parte de inventarios y activos fijos, la parte de litigios y reclamaciones y la parte de segmentos. Obviamente, como el contenido es mucho, si usted va a revisar una NIA, pues una NIA tiene un contenido bastante amplio. Lo que nosotros estamos haciendo acá es mirar de manera general, ¿cierto? Para ubicarnos. Algo parecido como cuando usted estudia o está certificándose en NIF, pues la idea es hacer el mayor recorrido posible, pero entrar a mirar a profundidad cada uno de los componentes, pues no alcanzaría ningún curso para hacerlo. Entonces lo que siempre se hace es abarcarlo desde una parte general, ¿cierto? Para que usted aprenda a identificar esas secciones de las NIAs y cada una de esas normas que le va a ayudar a un procedimiento específico. Particularmente porque, por ejemplo, dentro de esta evidencia, puede que use algunas, puede que use todas, ¿sí? Pero eso se da de acuerdo a la dinámica de la empresa, a la dinámica del ente económico en el cual usted esté desarrollando esas actividades de aseguramiento de la información. Encontramos una nueva NIA, que es la NIA 505, ya pasamos 500, 501, vamos con la 505, y de acá, pues como les decía, la NIA 500 nos nombraba muchos de los procedimientos y la NIA 505 nos habla de las confirmaciones externas. ¿Qué son las confirmaciones externas? Las confirmaciones externas tienen un objetivo principal y es, por un escenario diferente al de la empresa, diseñar un procedimiento para obtener auditoría adecuada y confiable. Y esta confirmación externa tiene diferentes formas de realizarse. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es de que tengo todo para confirmar saldos dentro de mi empresa, pero si yo quiero hacerlo por fuera de la empresa, también tengo herramientas y esa herramienta se llama confirmaciones externas. Entonces, cuando yo quiero diseñar una confirmación externa, ¿cierto? La confirmación externa no es otra cosa que una comunicación hacia un tercero. Y de ese tercero, ¿qué busco? Busco ratificar o no un saldo que yo tengo dentro de mis estados financieros. Entonces hay diferentes formas de hacer esa confirmación, como nos muestra acá la imagen. Tenemos una solicitud de confirmación de acción positiva, una confirmación de acción negativa, una falta de respuesta a la solicitud o una excepción. Y básicamente lo que recoge esto es, a través de un saldo que yo tengo en mi estado financiero, invito a ese proveedor a que me dé respuesta, a que me confirme, como se nombra dentro de la NIA, si ese saldo es o no es, pero pues hay diferentes formas. Yo, por ejemplo, le puedo decir confirmación negativa. La confirmación negativa es, yo le envío el saldo y si el saldo no es, pues usted me contesta que no es y me dice cuál es su saldo y entramos a revisarlo.
Confirmación positiva. La confirmación positiva es, yo le envío la comunicación y usted me dice, sí, efectivamente, ese es el saldo. Hay, por ejemplo, una que es con falta de respuesta, en donde yo le voy a decir de alguna manera, si el saldo es, pues le doy un tiempo determinado para que me conteste. Si no hay respuesta, yo entiendo que ese es el saldo en firme y trabajamos así. ¿Sí? Entonces, esos son los diferentes tipos de confirmaciones externas, las cuales usted como auditor determina cuál va más acorde a la situación que usted quiere ratificar o no respecto de los saldos en los estados financieros. Y de hecho es muy importante, por ejemplo, en confirmaciones externas podemos encontrar aspectos como la circularización. ¿Qué es la circularización? Puede ser de clientes o de proveedores. Entonces es emitir comunicados hacia nuestros clientes y proveedores informándoles de los saldos pendientes en cualquiera de los dos casos y esperamos tener una confirmación externa. De ahí, pues obviamente llegarán unas respuestas o no habrán respuestas si es el tipo de confirmación de no respuesta y con eso pues yo ya puedo entrar a mirar y a comparar los saldos que mis terceros externos tienen contra los saldos que yo tengo en mis estados financieros y puedo empezar a formar mi opinión. Resulta que dentro del trabajo de auditoría también eventualmente podemos trabajar con saldos iniciales. Entonces, cuando hablamos de saldos iniciales, que es la NIA 510, el objetivo de esa auditoría es buscar obtener evidencia suficiente para hablar de qué. Primero, que esos saldos de apertura, los saldos de apertura, no contengan representaciones erróneas que afecten los estados financieros. ¿Listo? Entonces acá volvemos a hablar que no tenga riesgo de error material. Segundo, que los saldos del cierre del periodo anterior han sido pasados correctamente al periodo actual o cuando se ha apropiado han sido expresados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando finalizamos un año, supongamos el año 2015, y hacemos el traslado de saldos hacia el año 2016, pues estos de acá, estos iniciales del 2016, correspondan con los finales del año 2015. Eso también hace parte del trabajo de auditoría. Es muy importante. No se preguntará por qué. Pues, hombre, si hay alguna variación o algún ajuste, pues de alguna manera sí va a afectar y hay un riesgo porque usted de alguna manera está trabajando, incorporando, ajustando cifras que no corresponden al año fiscal y que obviamente le van a afectar esa información financiera. Entonces, como auditores también debemos verificar, ingresamos, por ejemplo, ingresamos este año y nos nombraron auditores de una empresa para emitir una opinión sobre los estados financieros del año 2020. Pues yo no me enfoco solo en el 2020, tengo que ir a mirar el cierre del año 2019 y verificar que estos saldos finales del 2019 corresponden a los saldos iniciales para el año 2020. Entonces, eso es fundamental a la hora de iniciar el trabajo de auditoría y hace parte de esas pruebas. Y viene una parte también bastante interesante que ya habla sobre las NIF y es las políticas contables. Entonces, aquí me hablan primero que las políticas contables sean aplicadas consistentemente, ¿cierto? Si hay cambios en esas políticas que han sido contabilizados de forma apropiada y obviamente tratados dentro de la revelación. Entonces, haciendo un pequeño recorderis, pues esas políticas contables, recuerden que de acuerdo al grupo en el que yo esté, para Colombia grupo uno o grupo de las NIF plenas, entidades de valores y grandes empresas, grupo 2 pequeñas y medianas empresas y el grupo 3 el régimen simplificado de contabilidad. Entonces en el grupo uno utilizo las NIF plenas, en el grupo 2 utilizo las secciones de las NIF y en el grupo número 3 lo que voy a utilizar
es el decreto 2420 anexo 3 y si quiero utilizar alguna norma, alguna sección o alguna norma internacional de información financiera lo podría hacer adaptándola. Entonces, como son de carácter general esas normas, pues yo debo adaptar esas normas a mi situación particular a través de unas políticas contables. Entonces yo como auditor también debo revisar esas políticas contables si son acordes, si son apropiadas para la organización a la cual estoy auditando y en una segunda instancia debo verificar si se aplicaron de manera adecuada, ¿sí?, a esos estados financieros y que si en el curso del camino, porque puede pasar, cambian las políticas contables, pues de alguna manera se puedan verificar que esos cambios se aplicaron adecuadamente a los estados financieros. Entonces, eso respecto de la NIA 510. Dentro de los procedimientos de auditoría, respecto de los saldos iniciales, podemos mirar lo siguiente. Como les decía, me contrataron para el año 2020. Tengo que hacer una pequeña revisión del año 2019, hablando de saldos iniciales. Entonces, lo primero, lea los estados financieros más recientes y el dictamen del revisor fiscal, el que estaba acá en el año 2019. Y si hay salvedades, pues revise cuáles fueron las salvedades que quedaron. Ahora bien, cuando estos saldos finales que se convierten en los saldos iniciales del 2020, pues cuando usted revisa eso, debe obtener evidencia si esos saldos iniciales tienen errores significativos que afecten los estados financieros de este año 2020. Eso implica mirar si el traslado de saldos. ¿Qué es el traslado de saldos? En ese procedimiento de cierre que se hace, primero, por ejemplo, que a estas alturas sobra decirlo, pero es necesario que las cuentas de resultado hayan sido cerradas adecuadamente. Quiere decir que acá en el 2019 las cuentas de resultados terminaron con un saldo determinado, debieron cerrarse y cuando vamos acá al año 2020 como saldo inicial, las cuentas de resultado deben estar todas en cero para iniciar a trabajar, por ejemplo. Y de las cuentas reales o de balance, que los saldos de las cuentas reales como finales sean los mismos que aparecen como iniciales. También revisar la aplicación de políticas contables apropiadas como lo revisábamos. Mirar los papeles de trabajo del anterior ente de control. Evaluar si los procedimientos ejecutados en el ejercicio actual proporcionan evidencia relevante para los saldos para los saldos iniciales. Y en general, revisar esa consistencia de las políticas contables. Entonces, miren que es igual de importante acá cuando hablamos de evidencia de auditoría y a veces uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Esta norma es muy importante porque le está diciendo, mire, usted, claro, ya vimos las fases de la auditoría, pero cuando quiere obtener evidencia, es muy importante que usted también revise el año inmediatamente anterior y que los saldos iniciales del año que usted está auditando se encuentren de la debida forma. Que es que por las dinámicas resulta que los auditores se nombran durante los primeros 3 meses del año, que son los 3 meses en donde se tiene de acuerdo a estatutos o de acuerdo a la norma habilitado para hacer esos nombramientos. Pero eso no quiere decir que el nombramiento usted lo reciba en febrero o en marzo y no deba revisar desde el mes de enero. ¿Por qué? Porque recuerden que la opinión se fundamenta según la norma básica de periodo y la norma de periodo o la característica de periodo habla que los estados financieros de propósito general están comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, que es el mismo periodo fiscal. Entonces yo no voy a auditar de marzo a diciembre que me eligieron, sino debo emitir una opinión sobre la contabilidad de absolutamente todo el año. Y de hecho aquí esta NIA 510 de alguna manera se lo está ratificando y dice, ojo, revise también los saldos iniciales y esos saldos iniciales están afectados
por esos saldos finales del periodo inmediatamente anterior. Luego, dentro de la NIA 520, vamos a proceder a hablar de los famosos procedimientos analíticos. Miren que aquí todo lo que hablamos en la NIA 500, evidencia de auditoría, de alguna manera lo empezamos a desarrollar y ampliar un poco. Entonces, ¿qué son esos procedimientos analíticos? Entonces, esos procedimientos analíticos son evaluaciones, pues obviamente de la información financiera que se realizan mediante el análisis de relaciones entre datos financieros y no financieros. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de investigación, hace un par de diapositivas, pues debemos ver que esos procedimientos analíticos sean inconsistentes o consistentes de acuerdo a información relevante. Entonces, miren que cuando se hablan de datos financieros y no financieros, pues resulta que yo siempre he dicho que los estados financieros contienen casi que el 100%, el 99.9% de las decisiones que se toman en una organización están dentro de los estados financieros. Ahora bien, yo quiero, acá tengo datos financieros, quiero comparar esos datos que tengo consolidados en mi contabilidad, quiero de alguna manera, y por eso se llama procedimiento analítico, quiero analizar si guardan correlación con lo que se presentan en datos no financieros. Datos no financieros donde, por ejemplo, el informe de gerencia, ¿cierto? En ese informe de gerencia se hable, no sé, de mantenimientos, de metas. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro que en el informe del gerente para el cierre del año se afirma que hay un incremento en las ventas, no sé, del 20%. Miren que aquí no me están dando cifras, simplemente me están dando un porcentaje. Entonces, a partir de un dato no financiero, que es este informe de gerencia sobre el volumen de ventas, pues yo voy y miro, no hay ningún problema. Miro el estado financiero, miro el volumen de ventas de este año, tendré que ir al del año anterior y verificar si hubo un incremento, si por el contrario hubo un decremento o se mantuvo igual. Y en el caso positivo de haber un incremento, si realmente es esta tasa del 20% que presentó como gestión el gerente o no. Entonces, a partir de esos procedimientos analíticos, yo puedo con toda la información que recolecté de la empresa, mirar si de verdad está consignada dentro del estado financiero o viceversa, ¿cierto? Entonces, en eso consisten los procedimientos analíticos y pues eso se hace a través de qué? De la investigación. Investigación de qué? De la información que es relevante. ¿Dónde está la información relevante? Pues normalmente está en el informe del gerente, en un informe de una junta directiva, en los informes de departamentos, en los informes de directores, en los informes de coordinadores. Entonces yo los puedo revisar. De aquí inclusive usted puede sacar una segunda conclusión. Cuando quiera hacer procedimientos analíticos, tiene a la mano los estados financieros, pero va a ser más sobre también información no financiera. Entonces, ¿cuándo se deben aplicar esos procedimientos analíticos? En la etapa de planeación. ¿Para qué? Para ayudar a la comprensión del negocio y poder llegar a identificar áreas de riesgo potencial. Entonces, ¿esto a qué me va a llevar? A aplicar al final de todo ese análisis, llegar a una conclusión si los estados son consistentes con el entendimiento del auditor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no entiendo el entorno, probablemente esa relación que yo haga del estado financiero con la información no financiera, ¿cierto? Corresponda a esas interacciones que se dan y no haya una mala interpretación por parte del auditor que derive en una opinión no satisfactoria. Entonces, ¿dónde me piden que revise esos procedimientos analíticos? Por ejemplo, una de esta NIA, me voy a volver un poquito, esta NIA del 520 de procedimientos analíticos, una la con la NIA 510 de saldos iniciales. Entonces, usted lo que puede hacer es hacer un procedimiento analítico, revise saldos iniciales, el cierre del año, por ejemplo, 2019,
revise el informe del gerente, revise la concordancia entre los dos a través de ese procedimiento analítico, ¿listo? Y cuando ya esté aquí en el año 2020, revise también de manera parcial esos avances para poder llegar a una conclusión. Y si la conclusión es que lo que usted está interpretando está ajustado, pues usted puede continuar su trabajo de buena manera. Luego tenemos la NIA 530, que es la NIA que nos muestra, nos habla sobre el muestreo de auditoría. La pregunta del millón sería, ¿la auditoría hay que hacérsela absolutamente a todos los movimientos, a todo lo que compone el ente económico? Sería una de las preguntas del millón. Entonces, cuando hablamos del muestreo, pues debemos tener en cuenta la población, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el tamaño de la muestra para desarrollar esos procedimientos para obtener la evidencia? ¿Lo voy a hacer sobre todos? ¿Lo voy a hacer sobre una sección específica? ¿Cierto? ¿Cómo voy a manejar el concepto del error? Porque aquí, dentro del muestreo, tengo que mirar acá cómo manejar el concepto del error. Entonces, el objetivo de esta NIA que me habla del muestreo es obtener ¿qué? Una evidencia a través de ¿qué? De una muestra. Y esa muestra me va a permitir llegar a una conclusión. Ahora bien, esa muestra como tal debo analizar si es sujeta a un examen o a una prueba. Entonces, hablemos de un primer concepto que es el muestreo en la auditoría. Resulta que si usted le hace una revisión al 100% de las partidas, pues prácticamente estaría haciendo de nuevo la contabilidad. Pero eso no implica que en algún momento haya que hacer. Puede pasar, y de hecho yo como auditor en algún momento he revisado el 100% de documentos, pero porque, digamos, no vale la pena hacer una muestra cuando la población total o el tamaño completo es muy pequeño. Entonces, en el procedimiento de auditoría del muestreo, la ideal es que no se haga al 100%, a menos del 100% de las partidas que integran el saldo de una cuenta o de una clase de transacción. ¿Sí? Entonces, acá cuando usted va a determinar el muestreo, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, quiere hacer pruebas sobre los bancos. Entonces, cuando hace pruebas sobre los bancos, pues, ¿qué interactúa dentro del movimiento del banco? Pues todos los créditos por concepto de ingresos y todos los débitos por concepto de salidas. Entonces, si yo quiero obtener una muestra razonable, ¿cierto? De la partida de los bancos o de la cuenta de los bancos, pues puedo identificar, por ejemplo, cuántos créditos por conceptos de ingresos se dieron y cuántos débitos por conceptos de salida se dieron. Supongamos que si hablamos de los ingresos, hay un total de ingresos, de créditos por ingresos de, no sé, 10 créditos. Y hablamos de débitos por concepto de salidas, digamos que hay 20. Entonces yo, de alguna manera, puedo decir, como es tan pequeñito, tomo el 100%. Pero también como auditor puedo decir, no, yo creo que voy a tomar una muestra de esas 10 créditos por ingresos, voy a revisar, no sé, 5, la mitad. Y una vez revisado esos 5, si no encuentro errores, ¿cierto? Eso me va a dar un nivel de confianza para inferir o para llegar a la conclusión que los otros 5 podrían estar igual. Y por ejemplo acá, de estas 20 salidas débito, pues puedo hacer exactamente lo mismo. Voy a decir, ok, voy a revisar el 50%, eso es un total de 10. Si no hay errores, pues eso me va a dar un nivel de confianza. Pero si por el contrario hay error, debo ampliar la muestra y verificar. Hablemos del error. El error son desviaciones de control. Cuando se desempeñan pruebas de control de información errónea o cuando se aplican procedimientos sustantivos. Entonces, volvemos al caso acá. Puede que yo haya encontrado error en términos de valores,
¿cierto? Error en términos de registro, error en términos de clasificación, ¿sí? Entonces yo debo determinar ese error que encontré, ¿sí? ¿Qué tanta desviación tiene? ¿Qué tanta desviación da? Y dentro del error, pues tenemos dos tipos de error. Un error anómalo y un error tolerable. Hablemos el del anómalo. ¿Cuánto es el total o cuánto es el error máximo que el auditor está dispuesto a tolerar? Entonces acá usted lo que dice es, bueno, ok, si estamos hablando de riesgo de incorrección material, ¿qué puede ser material o qué no puede ser material? O sea, hasta dónde voy a, voy a tolerar un error. El error máximo que voy a tolerar. Eso es un error anómalo. Pero teniendo en cuenta que el universo, ¿cierto? Quiere decir toda la población. Y luego tenemos el error tolerable. Entonces, en el error tolerable ya es a partir de un suceso aislado. Entonces, miren que aquí hablamos de error. Podemos reconocer errores a nivel de valores, de registro, de clasificaciones. Y a nivel general yo puedo estimar ese porcentaje de error que yo puedo aceptar. Miren lo que acá está de manera general. Y eso también lo hago para las partidas individuales. Entonces, por ejemplo, hay errores tolerables. Me explico, que esto es muy importante también. Supongamos que yo dentro de los errores anómalos puedo decir, mire, por partida puedo reconocer un número de errores. Entonces, yo puedo decir que en este universo de muestreo yo puedo reconocer hasta, no sé, hasta 10 errores, ¿cierto? Y esos 10 errores hasta una partida de un valor. Entonces, teniendo en cuenta ese error anómalo, ese margen de tolerancia que yo voy a tener, pues mientras el error no supere esta cantidad o este valor, yo creo que lo puedo manejar. Y luego, esto desde un concepto general. Pero si lo mío es de manera individual, bueno, en cada partida, ¿cierto? Porque en cada partida, pues el error, si está muy por debajo de esto, pues es un error tolerable, ¿sí? Quiere decir que no es representativo en ese universo que yo me he planteado en el error anómalo. Sin embargo, cuando usted vaya y estudie esa NIA, también le va a decir que si esta suma de errores tolerables, ¿cierto? Porque puede pasar que usted encuentre un error tolerable, pero se repita una, dos, tres, cuatro, muchas veces, y cuando vaya a sumar esos errores tolerables, resulta que deriven en un riesgo material. La suma de esos errores tolerables se convierta en riesgo material. Entonces aquí lo que pasa es que el auditor, pues obviamente debe tener mucho criterio para estimar el error que considera error uno, qué es el margen tolerable como error anómalo 2 y cuánto va a ser ese error tolerable desde la manera individual. Vamos por la mitad de este recorrido y es necesario hablar de la NIA 540, que habla de la auditoría de las estimaciones contables, que incluyen estimaciones de valor razonable y de la información revelada o a revelar. Entonces, hablando de valor razonable y hablando de estimaciones, pues esta NIA nos habla de, bueno, ¿cómo llegó usted a la conclusión de esas cifras a través del reconocimiento, ¿cierto? A través de la valoración o medición inicial y a través de la medición posterior. ¿Qué quiere decir eso? No perdamos de vista que desde la norma internacional financiera, toda partida tiene tres momentos específicos. Un momento en donde se hace un reconocimiento y ese reconocimiento significa incorporar esa cifra al estado financiero como un activo, como un pasivo, como un ingreso, como un gasto. Ya hemos dicho hasta la saciedad que el patrimonio no se reconoce, es un valor residual,
se incorpora pero no se reconoce. Entonces, ese reconocimiento y cuando ya decido que sí voy a incorporar esa cifra al estado financiero, vendrá ese segundo momento que es la medición inicial, ¿cierto? Y la medición inicial que no es otra cosa que una estimación de cuál va a ser el valor inicial para esa partida que estoy reconociendo. Y luego cuando voy a hacer el cierre de estados financieros, pues tengo que mirar una medición posterior, que también es otra estimación. ¿Por qué? Porque la medición posterior, ¿cierto? Es con la que va a cerrar ¿qué? El estado financiero, con sus respectivos saldos. Entonces, esta NIA lo que me está diciendo es, ojo, tenga en cuenta esas estimaciones contables que se hicieron en la medición inicial, en la medición posterior, ¿a través de qué? De los criterios de valoración, porque al interior de esta medición inicial o esa medición posterior hay un tema muy importante que son los criterios de valoración. Y esos criterios de valoración son las diferentes técnicas que se emplean para llegar a la conclusión del valor de una partida. Y dentro de esos criterios de valoración encontramos uno que es el valor razonable. Entonces, el objetivo de esta NIA es mirar esas estimaciones contables, incluyendo las de qué, las del valor razonable, sin importar si son registradas o son reveladas, porque recuerde que si usted no hace el reconocimiento, ¿cierto? Pues no las puede registrar, no las puede incorporar al estado financiero, pero eso no implica que no pueda haber una revelación sobre esa partida. Entonces usted tiene que revisar eso. Y lo otro es si esas revelaciones que se hacen sobre ese movimiento de esa transacción, si esas revelaciones están relacionadas al contexto y al marco de la información financiera que se debe aplicar. Por eso hace un momento otra niña nos decía, ojo, revise las políticas contables. ¿De dónde se generan las políticas contables? Ah, pues hombre, se generan a partir del análisis de la empresa y su encasillamiento o su ubicación dentro del grupo uno, del grupo 2 o del grupo 3. ¿Listo? Entonces, dentro de esa situación, hay otra particularidad y vamos a encontrar en esa NIA las definiciones de qué es una estimación contable. Vamos a hablar, o se va a hablar en su momento, cuando se revise esa NIA, de la incertidumbre por la evaluación, del posible sesgo que tenga la gerencia en esas estimaciones y el resultado de una estimación contable. ¿Por qué? Porque este camino que acabamos de hacer, donde hablamos de reconocimiento, medición inicial y medición posterior, está sujeto al criterio de quién. Pues inicialmente del contador, que es la persona que está acompañando, pero resulta que el contador está acompañado de quién, del representante legal o gerente. Entonces, esas tres situaciones de reconocimiento, medición inicial y medición posterior pueden estar sujetas a un sesgo de la gerencia o a una incertidumbre de la evaluación. Eso también puede pasar. Ahora, ¿qué procedimientos hay para la evaluación del riesgo y actividades relacionadas? Cuando hablamos de riesgo y actividades relacionadas, debemos tener, primero, tener un claro conocimiento o tener un entendimiento, primero, como lo he venido insistiendo durante toda la presentación, del marco de referencia de información financiera. Si usted está en el grupo uno, si está en el grupo 2 o si está en el grupo 3, porque es que dependiendo del grupo en el que usted esté, tendrá unas cosas que son aplicables y otras no. Entonces, por ejemplo, si usted está auditando un grupo 3, que es el régimen de simplificado de contabilidad, pues revisa el manual de políticas y si es el básico, pues no puede venir a exigir cosas que se hagan dentro del grupo 2 o que se hagan dentro del grupo 1. Por eso es importante mirar el marco de referencia que yo audito versus el marco de referencia. O sea, el alcance de mi auditoría también va de la mano con qué debo verificar que cumpla, pero no puedo solicitarle o exigir o hablar o formar la opinión del consentimiento si no, si no aplico cosas que no debería haber aplicado. Entonces no podemos fallar en eso. Dentro de los requerimientos también hay que tener la opinión
de la gerencia sobre las operaciones, los hechos y condiciones que originan que una estimación contable se incluya o no en los estados financieros. Por eso les decía hace un momento, es esa parte en donde si bien el contador es el que hace el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior, ¿cierto? Si esas partidas son claras para la gerencia de cómo es su interacción, su movimiento y su impacto dentro de los estados financieros. Y si sí lo entiende, si no ha dado opiniones o ha buscado que se representen de una manera diferente. Y obviamente, cómo realiza la gerencia esas estimaciones contables. Y como les decía hace un momento, si de alguna manera tiene un entendimiento sobre los datos y sabe cuál es la base de esas estimaciones contables. Y por último, revisar el resultado de esas estimaciones contables incluidas en los estados financieros del año anterior, tal como nos lo decía la NIA 510, que hablaba de saldos iniciales. En pocas palabras, ya que vamos por la mitad de la presentación y venimos ya con el remate. En pocas palabras, una gran conclusión que podemos tener desde la parte de auditoría es que usted no puede pretender auditar primero algo que no conozca. Entonces, usted para auditar un ente económico debe tener claro, primero, todo el marco normativo contable es fundamental. Segundo, todo el marco del aseguramiento de la información. Tercero, haber tenido la oportunidad de participar como auditor o como contador dentro del mismo tipo de negocio o el mismo sector que la empresa a la cual usted va a auditar. Llámese comercial, cooperativa, entidad sin ánimo de lucro, bancaria. Usted debe tener un poco de experiencia para esa situación. Y miren que la niña le recuerda mucho eso de, ojo, que no vaya usted a resultar exigiendo cumplimientos de requisitos que no están de acuerdo al marco normativo. Y esa realmente viene a ser la capacidad de un auditor. Yo personalmente pues me he encontrado en situaciones donde trabaja uno, por ejemplo, en el sector de las entidades sin ánimo de lucro y se encuentra uno con auditores, con revisores fiscales que en su presentación o en su oferta de servicios dicen, mire, es que la auditoría y la revisoría, toda es igual, toda es la misma. Entonces es aplicar los mismos procedimientos y llegar a la misma conclusión. Pero resulta que, miren, por ejemplo, acá cuando hablábamos hace un momento de pruebas analíticas, pues usted debe revisar esos informes, debe revisar esa concordancia. Y pues si usted no tiene el conocimiento del sector, de la empresa, del entorno, pues por más que aplique las pruebas y desarrolle el trabajo de auditoría como debe ser, de pronto la opinión puede no ser la mejor. Entonces se deben unir esa serie de componentes. Ahora bien, continuando con nuestra presentación, la NIA 550 nos habla de las partes relacionadas. Entonces, cuando hablamos de partes relacionadas, pues es mirar qué responsabilidad tiene el auditor frente a esas relaciones y transacciones entre las partes relacionadas en una auditoría de estados financieros. Y de hecho se le sugiere al auditor que debe mantenerse alerta para detectar partes relacionadas que la gerencia no haya detectado previamente o expuesto al auditor. En ese proceso, si surgen partes vinculadas no reveladas por la gerencia, el auditor deberá reevaluar el riesgo de fraude. Entonces, volvemos nuevamente al conocimiento del entorno. Entonces, dentro del conocimiento del entorno, usted va a mirar cuáles son las partes relacionadas que, no sé, qué personas interactúan con la empresa, naturales o jurídicas, en las diferentes calidades, en calidad de cliente, en calidad de proveedor, en calidad de empleado, en calidad de acreedor, en fin. Entonces, usted dentro de ese conocimiento, pues asume hace la revisión, luego va a gerencia y gerencia le va a confirmar una o todas o varias, ¿cierto? Pero eso no indica
que usted confíe en eso, sino debe mantener que el escepticismo. Entonces, como usted es escéptico, dentro del trabajo va a revisar si esas partes relacionadas efectivamente son o si hay más. Si usted llegara a identificar que hay más partes relacionadas, ¿sí? Y que la gerencia omitió decírselo, usted lo primero que debe pensar como auditor es que si la gerencia no quiere que usted conozca una parte relacionada, un elemento que interactúa con la empresa que usted está auditando, eso inmediatamente genera un riesgo de fraude. Hay muchas situaciones a partir de las cuales el auditor puede llegar a concluir o que se le generen esas alertas de cualquier tipo. Hay dos casos, por ejemplo, uno, cuando una persona se rehúsa a salir de vacaciones y entregar un puesto. Entonces uno dice, venga, pero pues, si todo está bien, ¿por qué se rehúsa? Entonces uno puede de alguna manera entender que hay algún tipo de situación que no está bien. Se genera una alerta de riesgo. Por ejemplo, acá, si el gerente le oculta a usted una parte relacionada, pues obviamente eso significa que no le interesa que usted conozca esa parte y eso puede ser un indicador de un riesgo de fraude. Entonces, dentro de esta NIA 550 de las partes relacionadas, pues el auditor tiene la obligación, como en todas las demás, de realizar a cabo procedimientos de auditoría que, primero, identifiquen, se me hizo mi lapicito, primero identifiquen, ¿cierto? Segunda instancia, evalúen y respondan a qué, a los riesgos, a esos riesgos de presentación errónea de importancia relativa. Entonces, esta es una parte también importante de las partes relacionadas. Cuando ya el estado financiero ha hecho curso, entonces el estado financiero se terminó, ¿cierto? Luego viene su socialización, ¿cierto? ¿Socialización con quién? Con la junta directiva para pasar a publicación. Cuando pasa a publicación, la NIA 560 me va a hablar de posibles hechos que pasen después de la expedición de los estados financieros. Esta NIA también es muy importante. Entonces, esta NIA me habla de los hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen, o que está reflejado, si están reflejados apropiadamente en la información financiera. Entonces, lo que busca esta NIA es responder adecuadamente a hechos que sean de conocimiento del auditor después de la fecha de emisión de su dictamen, pero que esos hechos de los cuales conoció ocasionen o generen que una modificación al dictamen. Entonces, por eso les decía, tengo el estado financiero, ya lo revisé, ¿listo? Hice mi dictamen, perfecto, y se fueron. Pero resulta que después de eso, después de esa situación, pues, ¿qué va a pasar? Primero, que de pronto me enteré de hechos posteriores, entonces, ¿qué debo hacer? Modificar. Entonces, miremos los momentos que se dan dentro de esos estados financieros. Entonces, dentro de esta NIA se habla de la emisión, se habla del informe de auditoría y de la publicación de los estados financieros. Entonces, en la emisión de los estados financieros, pues yo puedo mirar hechos posteriores, los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen, porque pueden que los estados financieros ya estén listos, pero pasan a revisión de quién, del auditor y en ese transcurso de tiempo que se da acá, ¿cierto? Pues hasta que no salga el dictamen, pues todavía tengo tiempo de qué, de revisar y ajustar. Entonces, cuando eso pasa, pues debo obtener entendimiento de los procedimientos que se han establecido para asegurar que los hechos posteriores se han identificado.
Ahora bien, debo, por ejemplo, entre esa investigación, leer minutas de las juntas directivas que se hayan llevado a cabo después de la fecha de los estados financieros. Y uno dice, bueno, ¿por qué, por ejemplo, ahí? Porque puede que se termine el estado financiero y me va a volver unas dos diapositivas decían, estados financieros y pasan a qué? A seguimiento, ¿cierto? De la junta directiva. Puede que esa junta directiva diga, no, no estamos conformes con alguna cifra, revisémosla, ajustémosla, modifiquémosla. Entonces, en esa corrección, pues obviamente el estado financiero va a sufrir una modificación y pues obviamente yo estoy auditando y estoy dando que un dictamen sobre este primer estado financiero, no sobre el modificado. Entonces yo debo identificar, y con esto viene una gran conclusión también, y es que mi trabajo no finaliza con el dictamen. Yo debo hacer seguimiento de los estados financieros hasta el momento en que entregue ese encargo a otra persona. Siempre se debe hacer seguimiento de esos estados financieros. Por eso cuando hablábamos, por ejemplo, de la NIA 510, miren que cuando analizamos los saldos iniciales, si este seguimiento no se hace basados en esta NIA, miren que si analizamos saldos iniciales pueden que inclusive haya cambios y esos cambios fueron hechos posteriores. Por eso nos decían, mire el dictamen del revisor fiscal, porque si hay hechos posteriores, pues el revisor fiscal o el auditor debería haber dejado esa situación en evidencia. Entonces, es una muy buena conclusión tener en cuenta esa situación. Ahora, dentro del informe de auditoría en esos hechos posteriores, pues puede pasar que esos hechos descubiertos por el auditor después de la fecha de su dictamen, pero antes de la fecha que se emitan los estados financieros, pues sean susceptibles de ajustar, ¿cierto? Porque por eso le digo, una cosa es la fecha en la que se hacen los estados financieros, o sea, que se emiten, pero otra distinta es la de su publicación. Entonces, el informe de auditoría pues debe incluir esos hechos descubiertos por el auditor, pero teniendo en cuenta que hay que indagar sobre la acción de la gerencia en más procedimientos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién es el responsable de la contabilidad de una empresa? Pues el gerente. Entonces, si hay movimientos y si hay hechos posteriores, pues el que debe responder inicialmente a esas inquietudes por parte del auditor es el gerente, obviamente en compañía del contador. Y viene un tercer momento, ¿cierto? Viene un tercer momento en donde esos hechos posteriores, pero después de la publicación de los estados financieros. Y es que cuando hay una publicación de los estados financieros, pues ya son de conocimiento del público. Entonces, ¿cómo debe ser ese comportamiento del auditor cuando ha identificado esos hechos posteriores, pero ya el estado financiero tuvo una publicación? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volviendo a un punto que les mencionaba hace rato, usted puede de alguna manera identificar todas las líneas que las utilice, todas, puede que no. Por ejemplo, esta. Entonces, si usted está seguro que no hubo hechos posteriores después de la fecha de cierre de estados financieros de la emisión o de la publicación, pues no van a requerir la NIA 700, perdón, 560 de hechos posteriores, pero eso no significa que no la deba tener presente. ¿Sí? Entonces, algo que yo les recalco mucho es, aprender de memoria es un poco difícil, particularmente con tantas normas, pero a mí sí no se me puede olvidar que si ocurren situaciones que afecten los estados financieros después de su cierre de su publicación, eso se llama hechos posteriores. Pues yo vengo y busco la NIA de hechos posteriores y ya de manera profunda y puntual busco esas situaciones para poder corregir y subsanar. Esa es la dinámica que de alguna manera puede de pronto no sea compartida por otros colegas, pero para mí sí, porque acá el tema no es el que más memorice, ¿cierto? Porque si no lo practica se le puede olvidar. Y le pasa como cuando usted por allá en décimo estaba estudiando química y le hacían aprender la tabla periódica de los elementos, que al día de hoy yo por lo menos no la he vuelto a utilizar y en las cuales solo me acuerdo de hidrógeno, helio, litio, berilio, oro, carbono y hasta ahí. ¿Mm? Pero algunas aplicaciones
desde la parte química y esto sí tal vez no se me han olvidado, precisamente porque los profesores, algunos tenían esa pedagogía de entender la situación y luego ir a buscar la aplicación y no llenarse de toda la información, pero después no saber cómo buscar. ¿Listo? Pero esas son posiciones pedagógicas. Nos quedamos con dos NIAs. La primera es la NIA 570 y habla de un concepto muy importante y que es fundamental, bien sea para el auditor o para el revisor fiscal, y es pronunciarse sobre la empresa en funcionamiento, conocido antes como la hipótesis de negocio en marcha. ¿A qué hace referencia esa norma? Es cuando se pide del auditor, ¿cierto? Que dé una opinión sobre esa capacidad de la empresa para continuar. Si usted después de ver esos estados financieros considera que la empresa es un negocio en marcha, es un negocio viable. Y eso se hace a través del análisis de las cifras a los estados financieros, por un lado, se hace a través de sus revelaciones, se hace a través de esa investigación que usted hizo. Y obviamente, pues algunas cifras de los estados financieros le pueden indicar esas tendencias y esos comportamientos. Por ejemplo, pérdidas recurrentes, flujos de caja negativos constantes, capital de trabajo negativo constante. Pero, por ejemplo, desde la parte de investigación, usted puede identificar también, por ejemplo, riesgos en el sector o riesgos normativos que la empresa no haya considerado y no tenga en cuenta. Entonces, puede que la empresa esté funcionando muy bien, pero tenga un riesgo de sector catastrófico que en el futuro no pueda seguir funcionando. Entonces, se le pide al auditor que busque esos planes de acción para mirar cuando se le genere esa duda si la empresa es un negocio en marcha o no, para que lo socialice y pueda llegar a esa opinión, porque digamos que esta es una de las opiniones que se le pide al auditor, que algunos de pronto la toman de manera ligera, pero de hecho es una de las opiniones más delicadas porque es manifestarse sobre la viabilidad de una empresa. Entonces, para tener en cuenta. Eh, y pues cuando usted se atreve, porque aquí lo que acabo de hablar habla para estas dos, cuando usted se atreve a hablar o a dar una opinión sobre el riesgo de negocio, ¿cierto? O el negocio en marcha. Pues recuerda que todo este compendio de NIAS 500, pues hablan sobre la evidencia. Entonces, cuando usted diga, vea, la empresa tiene un negocio, un riesgo de negocio importante, entonces aquí le van a pedir la evidencia. Entonces, evidencia. Si es desde la parte financiera, mire, les presento pérdidas recurrentes desde tal año, flujos de caja negativos desde tal año, flujos de caja, capital de trabajo negativo, nivel de endeudamiento. Entonces, usted mira, mire estos indicadores de nivel de endeudamiento de todos los años. Van para arriba. Miren activos, miren cómo se están bajando los activos a nivel de dinero, a nivel de inventario, en fin, ¿cierto? Entonces, si es desde esa parte, tener toda esa evidencia que usted pueda utilizar para sustentar esa opinión. Y si es ya desde la parte no financiera, pues también, ¿cierto? Entonces, mire, riesgo de negocio. Entonces, mire que el objeto social fue declarado o fue restringido, en fin. Entonces, opinión, ¿cierto? Y esa opinión, pues, obviamente con una evidencia y la evidencia, pues, debe ser muy clara. Entonces, eso es muy importante. Y cierra ese compendio de la NIAS 500 que hablan sobre la evidencia con la NIA 580 que habla de las declaraciones escritas. Entonces, cuando hablamos de las declaraciones escritas, pues esas declaraciones escritas van en una primera instancia sobre qué, sobre esa comunicación del auditor con quién, con el gobierno corporativo. Entonces, el gobierno corporativo es junta directiva, gerencia, en relación con qué, si han cumplido con las responsabilidades de preparación. Pues recuerden, ley 222 del 95 en donde es el gerente, ¿cierto? El encargado de la preparación de esa información financiera. Entonces usted como auditor plantea esa situación en comunicaciones. Luego,
esas comunicaciones escritas en donde usted sustenta esa evidencia o recoge esa evidencia. ¿Para qué? Para poder ¿qué? Hablar sobre las aseveraciones específicas de los estados financieros. Y tercero, esa comunicación escrita en donde, claro, usted va a interactuar con ese gobierno corporativo, pues de la misma manera debe responder como auditor, ¿cierto? Las comunicaciones no son solamente del auditor hacia el gobierno corporativo, sino también del gobierno corporativo frente al auditor. Entonces, esas declaraciones escritas, pues deben estar con unos parámetros establecidos. Entonces, la gerencia a la que se le solicita la declaración escrita, pues hombre, cuando usted le escribe a la gerencia para hablar de esas responsabilidades, pues habla primero de la responsabilidad de preparación de estado financiero, de la información proporcionada a la integridad de las transacciones y obviamente usted debe hacer énfasis en la responsabilidad de la gerencia en la declaración escrita. Habla de otras formas de declaración escrita y la fecha y periodos que cubre esa declaración escrita, ¿cierto? Y en general, pues de alguna manera, ese ha sido ese recorrido por estas NIAs de auditoría. Entonces, como gran conclusión, este paquete de normas de la 500 a la 580 que me habla de evidencia. Evidencia que pasa por diferentes aspectos, pero que al final lo que me hacen es ese sustento. Tenga esa evidencia como ese sustento, porque al final usted qué va a hacer, una opinión, y de eso ya estaremos cuando hablemos del compendio de normas de las 700, donde hablamos del informe, del dictamen, ¿cierto? Entonces, cuando lleguemos allá, pues la opinión, al final usted va a entregar la opinión, ¿cierto? Pero en el momento en que la opinión tenga cualquier tipo de reacción por parte de los usuarios de la información interesados, pues usted también debe tener a la mano que esa evidencia, ese sustento con el cual usted va ¿qué? A argumentar y usted va a argumentar ¿qué? ¿Por qué llegó a la conclusión que llegó? Ese es el recorrido por las NIAS. Insisto, es un compendio grande. Vimos un pequeño resumen con las principales características de cada uno, pero de alguna manera usted ya sabe qué aspectos involucran esa evidencia. De mi parte, no es más. Les agradezco su tiempo. Les deseo una feliz tarde y un abrazo para todos.